Perú 2030, el único programa de radio en plataforma nacional, especializado en la reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública. Sintonice Perú 2030 en Radio Santa Rosa 1500 AM, los sábados de 9 a 10 de la mañana, con la dirección y conducción de Franz Portugal Bernea. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayal y Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 6 de mayo del año 2021, un día muy especial para la familia dominica Rosa María. Hoy día recordamos la canonización de San Martín de Porres. Fue el 6 de mayo del año 1962. Así es que nos encomendamos a nuestro santo de la caridad. Muy buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días y un saludo especial a todas las Martinas y los Martínez, Martín, que fueron bautizados de esa forma por haber nacido en el año 62 y 63. Yo nací en 1963. Tengo muchos amigos Martín y Martina, en honor al santo. Muy bien, hoy día tenemos que comenzar, como siempre, dando las gracias a nuestros auspiciadores y dando cuenta de las menciones que tenemos el día de hoy. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por el ranking Time Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y tenemos un espacio para los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años, al servicio de la educación de Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes
cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicada en Arequipa, en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basados en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación en calidad, con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos han sido nuestros auspiciadores del día de hoy, Abel, y vamos a nuestro análisis político. Quería saber si me estaban viendo y escuchando bien hasta el momento. Yo no tengo retorno de ustedes, por eso quería saber si me estaban viendo bien. Sí, Rosa María. Muy bien, muy bien. No tengo retorno tuyo, así que vamos por partes y cucharadas. Bueno, lo primero decir que hay nuevas normas para la pandemia, para estos próximos 15 días después del Día de la Madre. Lima ha bajado un grado de muy extremo, estamos en muy alto, Lima y Callao, pero también otras regiones del país. Hay algunas todavía provincias que quedan en nivel extremo, pero se están reduciendo. Eso es una buena noticia. Buena noticia también ayer, hay que empezar con buenas noticias, el nuevo compromiso del Estado peruano para adquirir un número mayor de vacunas de Pfizer. El señor presidente de la República, Francisco Sagasti, hizo el anuncio ayer. El único problema que tenemos todavía es que no sabemos exactamente las fechas de entrega. Lo que sí está claro es que será este año. Y este año, con 60 millones de vacunas, todos los peruanos van a ser vacunados. Eso está clarísimo. De acá a diciembre, todos. Incluyendo, ha dicho el presidente, probablemente a los adolescentes, dado que la vacuna Pfizer está recomendada para mayores de 16 años. Entonces, ahí hay un segmento que no estaba considerado en el plan de vacunación del Perú, que es de 16 a 18, probablemente para diciembre ellos puedan ser vacunados. Así que es una buena noticia, pero nos llenaría de esperanza que la vacunación sea un poquito más rápida, ¿no? No porque el Estado peruano, hay que decirlo, el Ministerio de Salud sí puede vacunar a mayor velocidad. El problema es que no llegan las vacunas. Y si en ese insumo principal no puedes vacunar a nadie. Así que esas noticias son positivas y vamos a seguir alentándolas y esperando que, reitero, para diciembre todos los peruanos estén vacunados. Y ustedes dirán, pero queda un saldo. Claro, queda un saldo, ¿por qué? Porque hay que poner una tercera vacuna. Por lo menos en el caso de Pfizer está recomendado que luego de recibir las 2 dosis, 6 meses después, es decir, empezaríamos el próximo año, más o menos en enero, hasta 6 meses después, o sea, después de 6 meses, digamos, se coloque una tercera dosis de refuerzo. Y luego, anualmente, la vacuna del COVID entra dentro de la vacuna habitual de la gripe con las mutaciones propias que tenga el COVID, que las va a seguir teniendo, distintas variantes, en los próximos años. Esa más o menos es la explicación científica hasta ahora, así que vamos por ese camino. Reitero, en ese sentido vamos por buen camino. Pero sí, por supuesto, miles de peruanos, yo diría ya cientos de miles de peruanos, se están vacunando en el exterior porque tienen familiares, parientes, amigos que los reciben. El gobierno de los Estados Unidos ya en muchos estados no solamente no prohíbe la vacunación de turistas, sino la alienta. El alcalde de North Miami ha señalado que todo turista que llegue va a ser vacunado, lo cual alienta este turismo. Y también, por supuesto, no es que los señores norteamericanos lo hagan por mera caridad, alienta el turismo, una de las industrias más golpeadas, pero más golpeadas por la pandemia, y golpeada en el Perú y golpeada en todas partes. Entonces requieren vacunar turistas para no perder los turistas y mantener la economía local. Muy bien, ayer, estas son noticias de la pandemia, ayer también se realizó
un compromiso político, así lo han llamado, entre Verónica Mendoza y el señor Castillo, Pedro Castillo. Entre los dos, aunque estuvo presente el señor Vladimir Cerrón, y hay que decirlo, el pacto se realiza no solamente con las firmas de ellos, sino también con las firmas de sus partidos, de sus agrupaciones políticas. Más adelante, para ahondar en estas colaboraciones, vamos a estar con el presidente de Juntos por el Perú, justamente para que nos dé el tenor exacto de esta colaboración, porque recordarán ustedes que Juntos por el Perú en realidad es un partido que invita a otro partido en formación, que se llama Nuevo Perú, y ese partido en formación, que se llama Nuevo Perú, es el que acepta, ¿no es cierto?, firmar un compromiso. Juntos por el Perú está comprometido también, sí, estaba ahí su bandera, digamos. Roberto Sánchez va a estar con nosotros para hablar del tema, para ver exactamente los niveles de compromiso. No es solo un pacto electoral, no es un apoyo durante estas elecciones, parece ser, por lo que estamos viendo acá, un pacto de gobierno, porque los compromisos son acciones de gobierno. Es un acuerdo político, dice la República, con Verónica Mendoza, por 4 objetivos: enfrentar la pandemia, reactivar la economía, lucha anticorrupción y democracia con igualdad de derechos. Entonces, esos son 4 compromisos firmados y luego un decálogo de otros compromisos. La alianza Juntos por el Perú es una alianza mucho más amplia y vamos a hablar exactamente de eso. Esta alianza, firmada por ambas, si lo tengo acá, estoy buscando exactamente el documento, no veo que tenga la firma del señor Cerrón. Ese es el tema que me preocupa. Es decir, el señor Cerrón y el señor Sánchez, que son los presidentes de los partidos, no firman. Entonces, esto no me queda exactamente claro en qué consiste un pacto en el que firman los candidatos presidenciales, pero no los partidos. ¿No? Eso es algo que hay que aclarar para que quede claro cuál es la titularidad del pacto, ¿no? Vamos a ver acá, claramente, estas son declaraciones de ambos, pero reitero, no veo las firmas de los presidentes de los partidos, que son los que deberían estar. Vamos a ver las características luego del pacto, pero empecemos por el contenido. Lo primero que hay que decir es que hay que saludar que el señor Castillo modere su lenguaje y lo oriente, gracias a esta presión, hacia caminos más democráticos. Es un buen comienzo, no está mal. Lamentablemente, el tema económico sigue intacto. Lamentablemente. En materia democrática, vamos a ver varios ejemplos, hay cambios, pero el otro problema es que no sabemos cuán permanente en el tiempo va a ser ese cambio. Porque acá hay cosas que se han dicho ya en segunda vuelta. Cosas que están en el programa del señor Vladimir Cerrón, cosas que se han dicho en primera vuelta y cosas que se han dicho ya en segunda vuelta, que no son consistentes con este documento. Tomemos, por ejemplo, el número 3. ¿Ok? Durante nuestra campaña hemos ofrecido cambios fundamentales en el país, como la convocatoria a una asamblea constituyente. Me comprometo a que todo ello se hará dentro del marco jurídico vigente. Nunca más golpes de Estado, nunca más compra de medios de comunicación, nunca más corrupción. Bueno, le agradecemos mucho que no piense dar un golpe de Estado. Eso debería ser lo básico, ¿no? Cuando un candidato postula a la presidencia, uno debería estar más o menos tranquilo de que no va a dar golpes de Estado. Pero eso es el Perú. Entonces hay que agradecerle al señor que no nos va a dar un golpe de Estado. Sin embargo, el 2 de mayo, hace días, el señor Vladimir Cerrón dijo que él no iba a usar la vía congresal para cambiar la Constitución.
No estamos hablando ni siquiera de su ideario programa, estamos hablando de hace 4 días, al día siguiente de Chota, el domingo, estamos jueves. El señor Vladimir Cerrón, presidente del Partido Perú Libre, que invitó a afiliarse al señor Castillo para que sea su candidato, el que dirige la bancada, porque el partido es el que dirige la bancada en el Congreso, dijo que no iban a usar la vía congresal, que ellos tenían una interpretación del artículo 32 de la Constitución que dice que los temas de derechos humanos no se pueden llevar a referéndum, ¿no es cierto? Pero que igual él iba a hacer un referéndum con firmas de 2.500.000 peruanos, y que ahí nomás se aprobaba la nueva Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso. Y que la derecha, eso es lo que dice, los quería encancillar en la reforma del artículo 206 de la Constitución, que es el marco jurídico vigente. Entonces, en el punto 3, el señor Castillo contradice abiertamente, manifiesta y claramente al señor Cerrón. ¿A quién le creemos? Estas, reitero, no son declaraciones ni siquiera del ideario que usted, pues eso lo escribió en febrero del 2020, ha pasado mucho tiempo. No. Son del domingo. El domingo el señor Cerrón decía que nos íbamos a un camino no congresal, violando abiertamente la Constitución. Y ahora el señor Castillo en el punto 3 dice que vamos al camino del marco jurídico vigente. El problema es que el camino del marco jurídico vigente no le permite hacer lo que él quiere, porque no tiene en el Congreso 66 congresistas ni 87 congresistas. Tiene, con el apoyo de Verónica Mendoza, 42. Eso no alcanza para reformar el 206 y convocar una asamblea constituyente. Por más que hagas cuestiones de confianza de eso, una y otra, porque finalmente te van a vacar por intentar disolver el Congreso. No hay forma. Entonces ahora dice que sí, marco jurídico vigente, con lo cual la promesa de la Asamblea Constituyente es una promesa vana, porque no se puede. Con este Congreso no se puede. No se va a poder. Con otro Congreso tal vez sí se puede, pero con este no. Entonces, ¿qué cosa está prometiendo? Verónica Mendoza dejó de prometer lo de la Asamblea Constituyente porque se dio cuenta que la mayoría de sus electores les interesaba un pepino. Pero la izquierda peruana tiene una obsesión con el capítulo económico de la Constitución, que es el que le ha traído mucha prosperidad a nuestro país, y lo quieren derogar. Y ese es el problema central del señor Castillo. En este texto hay varias cosas más interesantes, vamos a seguir leyendo, pero hay otras que no están. O sea, Verónica Mendoza tenía que ir a sacarle sustancia, ¿no es cierto? O sea, ponerlo contra la pared. ¿Y le ha sacado qué sustancia? Le ha sacado un caldito claro que yo lo hago en un minuto con una piernita de pollo y lo desgraso. Bien desgrasadito salió el caldo, la verdad. Sin papitas, sin presas, sin nada. Entonces, esto es lo mínimo que un candidato en general debería ofrecer. Yo ofrezco que no daré un golpe de Estado. ¡Ay, caramba! ¡Qué gusto! ¿Qué más tenemos acá? Obviamente, felizmente, han dicho que van a tomar decisiones frente a la pandemia de manera científica. En eso sí, no hay novedad, porque sobre la pandemia, en el caso del ideario programa, no hay una línea, porque fue escrito en febrero del 2020. Y el señor Vladimir Cerrón no le pareció oportuno, ni conveniente, ni necesario escribir un plan de gobierno para el candidato Castillo. Presentó ese documento al Jurado Nacional de Elecciones. Esa era más o menos su fe en la candidatura de Castillo, ¿no? No le dio ni el trabajo de escribir un plan de gobierno. Entonces no había una línea en la pandemia. Bueno, sin ciencia no hay futuro, es una frase de Eduardo Málaga que colocan en este plan, que está bien, pero ya nos dijo el señor Málaga que él no es parte del equipo técnico del señor Castillo, para que quede claro. A ver, entonces los dos primeros, el primer punto es la pandemia, está muy bien. El segundo punto es la ciencia, está muy bien. El tercer punto, como hemos dicho, va a caminar por el camino del marco legal vigente. Está bien, pero es raro. Y luego dice lo siguiente: no me voy a quedar, el punto 4. Yo me voy el 28 de julio del 2026. Muchas gracias. Eso es lo que dice la Constitución. Claro, está pensando en Chávez y en Evo.
Así como Keiko Fujimori tiene que responder por su papá, que se quiso quedar no una, sino dos veces, la reelección. Bueno, Fujimori quiso quedarse dos veces. Chávez se quedó para siempre. Y Evo Morales, 14 años. Entonces, le agradecemos mucho que no se quiera quedar para siempre, pero en una democracia como la peruana, que tenemos tanta historia contra las reelecciones, creo que está un poquito de más, ¿no? Pero bueno, tenemos que agradecer eso, que no se quiera quedar. Muy bien. Doy la garantía de que no obstaculizaremos el trabajo de la justicia. Acá viene otra inconsistencia bien grave con el programa del señor Cerrón. El señor Cerrón quiere una nueva justicia con jueces elegidos por voto popular. Ese es el programa del señor Cerrón. No quiere jueces autónomos y independientes por la Junta Nacional de Justicia. No. Elegidos por voto popular. Lo cual implica, como ustedes imaginarán, cambiar jueces en procesos en marcha. ¿O para qué cree que lo hace el señor Cerrón? Señor Cerrón, que tiene procesos judiciales por corrupción, en uno ya está sentenciado en doble instancia, y claro, tiene otros en marcha. ¿Cómo no va a querer un cambio en la justicia? No está clarísimo. Entonces acá hay una contradicción bien clara con Cerrón, pero bien clara. Y el sexto me gusta porque tiene que ver con nosotros. A ver, no puede existir democracia sin libertad de expresión. El respeto a las minorías y el respeto a los derechos humanos. Un momentito. En materia de libertad de expresión, el señor Cerrón en su plan es bastante claro. Quiere una ley de regulación de medios y quiere terminar con los programas basura. Así dice. Ahora dicen que no dice, pero sí dice. ¿No es cierto? Sí dice. Lo segundo que dice el punto 6 es el respeto a las minorías. El señor Castillo, él sí personalmente, ha dicho que él está en absoluto desacuerdo con todo lo que tenga que ver con el enfoque de género. Y ese es el respeto a las minorías, pues. Ese es el respeto a las minorías. Yo me alegro que de coladita se lo pongan acá, no muy específico, no muy claro, para que no se note, ¿no? Por eso les digo, le falta dientes a esto. O sea, el respeto a las minorías es una de las banderas de lucha de Verónica Mendoza. Coladito, ¿no? No lo ponen. A las minorías LGTB, ¿por qué no lo ponen? Porque entonces el señor Castillo no lo firma. Entonces no está muy contento con las minorías. O hay unas minorías que son más minorías que otras minorías. ¿Cómo es la cosa? Y dice respeto a los derechos humanos. A los derechos humanos. En ese sentido, me comprometo a defender los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas, además respetar los tratados internacionales que el Perú ha suscrito en dicha materia. Ayer les he contado, y lo puedo volver a sacar, que el plan del señor Cerrón dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de dominación de los Estados Unidos, que persigue a los gobiernos de izquierda y progresistas y les dice qué cosa es su democracia, entre comillas. O sea, ¿qué creemos? ¿Que el señor sí va a aceptar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Fallos que han sido adversos a regímenes como el de Evo Morales y como el de Correa y como el de Chávez. Por eso es que Cerrón detesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No por lo que ha hecho en el Perú, sino por lo que ha hecho en otros gobiernos populistas y autoritarios. Entonces ahora nos dice que sí va a respetar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El señor Castillo, en primera vuelta, dijo que iba a sacar al Perú de la Convención Interamericana para restaurar la pena de muerte. Eso lo dijo él. Y como digo, no lo dijo hace 1000 años, lo dijo en primera vuelta. Uno cambia, ¿no? Pero tan rápido, así en semanitas nomás cambias fundamentos esenciales, principios esenciales de tu postulación. 7. Los pueblos indígenas han sido los eternos postergados de nuestra república. Hasta ahí, perfecto, porque de pueblos indígenas el plan del señor Cerrón
dice algunas cosas, pero pocas, la verdad. Entonces ha dicho que va a respetar su voluntad. ¿Ok? Muy bien. Dice el crecimiento económico debe ir de la mano de la mejora de sus condiciones básicas. Bueno, obvio. Pero no les ofrece nada más que esta declaración, ¿eh? O sea, en concreto, nada más que declarativo. Obviamente se compromete a luchar contra la delincuencia en todas las formas. Obviamente, condenamos el terrorismo es un delito. Y el narcotráfico. Ahora hay una duda, ¿no? Porque si condenan el narcotráfico, el señor Vladimir Cerrón quería expulsar a la DEA del Perú, ¿ah? Y quiere expulsar a AID del Perú. Y AID tiene el programa más grande de sustitución de cultivos. Da ayuda técnica para que los campesinos cambien sus cultivos de coca por cultivos de café, de cacao, etc. Eso lo hace AID, el Estado peruano, de vida, pero con financiamiento de AID. Si va a expulsar a AID, ¿cómo es que condena con narcotráfico? ¿No me quedó claro? Expulsión de AID, expulsión de la DEA. ¿No es cierto? Fortaleceremos la Policía Nacional y le sumaremos las rondas campesinas. ¿Cómo es? Las Fuerzas Armadas tendrán el rol que la democracia manda. Ajá. ¿Que ahora no tienen el rol que la democracia manda? Bueno, la redacción es confusa, pero les digo, en el tema del narcotráfico hay asuntos que no están claros y son en realidad sospechosos en el plan de Vladimir Cerrón. 9. Hemos tenido en el pasado a políticos que llegaron al poder con la promesa del cambio y que al final terminaron traicionando la confianza de los peruanos. Me comprometo a que no dará descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma. Eso es una redacción muy bonita, no parece propia de la izquierda peruana, pero muy bonita. Hasta que dice, honrando mis promesas de transformación social. Mi gobierno buscará una solución decidida y sostenible en el tiempo para la pobreza y el desempleo. Lucharemos para que nuestros niños y jóvenes puedan vivir en una sociedad con menos desigualdades. Lo haremos de manera técnica y viable, respetando la propiedad. Todo este párrafo se reduce a esa idea. No los voy a expropiar. Todo eso es contradictorio con todo lo que ha dicho durante toda la campaña. Vamos ahora que estamos con un representante de Juntos por el Perú a que nos diga cuál es la diferencia entre estatizar y nacionalizar, porque hasta ahora el señor Pedro Castillo no la puede explicar. Y a todos nos sabe perfectamente que le van a quitar su propiedad a aquellas empresas a las cuales el señor Castillo considera que no pueden ser administradas por manos privadas. ¿Por qué? Porque así lo dice el plan del señor Cerrón. No es por fastidiar al señor Castillo y tildarlo de comunista. No, dice que va a expropiarlo todo. Telecomunicaciones, energía, bueno, obviamente puertos, aeropuertos, peajes, todo. Entonces, todo lo que implique, según la cabeza del señor Cerrón, estratégico. O sea, más o menos todo. Todo va a pasar a manos del Estado. ¿Cómo va a respetar la propiedad privada? Obviamente, tienen que pagar el justiprecio de las expropiaciones. Un país pobre como el nuestro, que no tiene plata para comprar oxígeno, tiene que pagar millonarias sumas por expropiar el gas de camisea. Ok, ese es su plan. Y eso significa el desempleo para miles. ¿Cómo va a significar el empleo para miles? Eso significa el desempleo para miles. Porque además ha dicho que va a cerrar las transnacionales. Las transnacionales. La idea, el capital peruano, en fin, pero las transnacionales las vamos a perseguir. Y los monopolios. Entonces, cuando le preguntan al señor Castillo, y hay una entrevista grabada de primera vuelta, ¿qué es un monopolio? El señor dice, Saga Falabella. Lo cual revela que no entiende bien el concepto de monopolio. El conductor se lo dice, mire, eso no es un monopolio, en fin, pero revela que hay una idea de sacar a todas las empresas de retail del Perú que sean extranjeras. La mayoría tiene capital extranjero, hay de capital mixto, hay capital peruano. Entonces, sacar a todas las empresas que sean de capital extranjero del Perú, dejando en el desempleo a ¿quiénes? A miles. Entonces acá dice que no, que lo va a hacer respetando el empleo, de forma técnica y viable. Estas contradicciones son las que explican que el dólar esté en 3.8, pues.
porque la verdad es que es un pan con mango. La décima, para terminar, para que el país que sueña para mis hijos y alumnos se haga realidad, será necesario fortalecer la democracia, garantizar las libertades y consolidar las instituciones. El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo y los organismos reguladores del Estado serán fortalecidos para que cumplan con su verdadero objetivo de servir al pueblo. Nuestro objetivo es el bien común. Es el momento de darle a la gente los derechos que les han sido ajenos. Ese es mi compromiso, palabra de maestro. Un momentito. Anteayer estaba cerrando la Sutran, y la Sutran es un organismo regulador. Si cerrar quiere decir fortalecer, bueno, sí, va a fortalecerlos todos. En la primera vuelta, está grabado, cerraba la Defensoría y destituía a los magistrados del TC. No basta este párrafo para borrar lo que acabas de decir en campaña, en esta misma campaña, no en otra campaña. Pero ya en segunda vuelta, estaba cerrando la Sutran. Y reitero, lo único que hay sobre economía en esta declaración es el tema de propiedad privada, que es un derecho constitucional. O sea, no tenemos que agradecerle al señor Castillo, gracias señor, que va a respetar mi propiedad. No es un derecho fundamental. Entonces, el problema es que su compromiso está basado en las obligaciones constitucionales de un presidente. En las obligaciones, no nos está dando más que lo mínimo que manda el Estado de Derecho. No me voy a quedar más tiempo, voy a respetar los tratados internacionales de derechos humanos, no voy a dar un golpe de Estado, voy a respetar la propiedad privada. Entonces, tengo que darte las gracias por cumplir lo que la Constitución dice. O sea, ¿no le podía sacar un poquito más, Verónica Mendoza? Le ha sacado lo mínimo. Le ha sacado realmente lo mínimo. Y reitero, en el plan económico vamos a sustitución de importaciones, vamos a estatizaciones, vamos a que se vayan las transnacionales. Así lo ha dicho en Chota. En Chota reiteró un mensaje mucho más de estatización de la economía. Y todos sabemos qué tan bueno es el Estado peruano para proveer de bienes y servicios a todos los peruanos. Ese es el problema muy serio de su juramento, es ese, que es inconsistente con todo lo que han dicho en campaña, con todo lo que ha dicho el señor Cerrón en su programa. Es consistente con la Constitución y el Estado de Derecho, pero es lo mínimo que se le puede pedir a un presidente de la República. Y no ofrece nada en el plano económico. El programa económico del señor Cerrón y del señor Castillo, porque es el mismo, es el hambre. Es el hambre. ¿Dónde está el empleo aquí? ¿Dónde está el empleo? Trabajo digno para los peruanos, ¿a dónde está? Y eso no ha cambiado. Muy bien, vamos a la pausa. Ya vendrán los juramentos de Keiko Fujimori, los podremos analizar, pero hoy tenemos este. Vamos a la pausa porque tenemos al presidente de Juntos por el Perú, primero para analizar las implicancias jurídicas de este pacto y luego para que nos veamos con él algunas inconsistencias, porque hay que decirlo con claridad, el programa de Vladimir Cerrón nunca ha sido el programa de Juntos por el Perú. Son programas completamente distintos en asuntos medulares. Vamos a la pausa y regresamos a ver. Así es, vamos a entrar con el señor Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú en breve. Así que vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad. Al fin tengo servicio de internet donde vivo. Ahora mis hijos tendrán más oportunidades. HughesNet llega donde otros operadores no llegan, con velocidad de 25 megas y variedad de planes para tus necesidades. Puedo llevar mi negocio a donde siempre soñé. Llama ya al 0800 78311 o visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. En breve estaremos con el señor el presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. En unos segunditos él estaría con nosotros. Rosa María, adelante. Bueno, sí, me había olvidado de la cifra exacta, son 12 millones de vacunas las que está comprando el Estado peruano adicionalmente. Hoy se firma el contrato con Pfizer, adicional a los 48 millones de vacunas, son 60 millones de vacunas. Somos 25.200.000 adultos en el Perú. Obviamente no todos están residiendo de esos 25.200.000 en el padrón electoral en el Perú, hay casi 1 millón fuera, pero hay que considerar que hay 1 millón de venezolanos residentes en el Perú, así que más o menos hay que tener fijo, ¿no es cierto?, disponible 50 millones de vacunas. El asunto es que hay también un porcentaje de la población que no se vacuna por una serie de razones que van desde las culturales hasta, digamos, las efectivamente médicas. Entonces, ahí hay, digamos, un porcentaje, digamos, el 10% que no se llegue a vacunar eventualmente. Entonces, hay vacunas para todos, incluyendo para los más jóvenes de 16 a 18 años, que sí pueden ser vacunados con la vacuna Pfizer. O sea que eso es una muy buena noticia. Pero ha dicho también el presidente que continúan las negociaciones y yo espero de verdad que en los próximos meses se pueda concretar la compra de la vacuna de Johnson & Johnson, que en los Estados Unidos ha demostrado una enorme efectividad en los barrios más pobres. ¿Por qué? Porque es una sola dosis. Y muchas veces la gente, por razones de dinero, no tiene tiempo para trasladarse, porque trabaja, etcétera, no se logra poner la segunda dosis y no termina su plan de vacunación. Por eso las vacunas de una sola dosis, que no necesitan una cadena de frío especializada como la de Pfizer, son ideales, por ejemplo, para la Amazonía peruana, donde llegar es siempre difícil, ¿no es cierto? Y volver es más difícil. Entonces, una sola dosis y realmente le salvas la vida a millones de peruanos que están muy alejados de los centros urbanos. Ojalá que también se concrete por lo menos un lote de esas vacunas para llevar a la Amazonía peruana. ¿Sí, Abel? Acá hay una preocupación en nuestros oyentes. Ayer la señora Keiko ha ofrecido su respaldo al doctor Bustamante, ¿no? Y recordamos lo que pasó, las opiniones que... ella lamentablemente ha minimizado la conducta del doctor Bustamante. Es típico de los candidatos, ¿no? O sea, ella ha dicho, a él le pidieron su opinión y él la dio. No minimicen. Él salió en un programa de televisión nacional, hicieron un escándalo durante 24 horas, hasta que finalmente se calmaron, ¿no es cierto?, para destruir el prestigio de la vacuna Sinopharm. Pero eso se hizo con el expreso propósito de destruir el prestigio de la vacuna Sinopharm. Una vacuna que sí funciona, que como hemos visto ayer, salva vidas, y que se pudo haber importado. Los 2 millones de dosis que venían, se pararon. Que pudo haberse importado inmediatamente. Y hubiera salvado la vida de 1 millón de personas. El señor, lamentablemente a veces los médicos no conocen de estándares éticos, ¿no? Lamentablemente la mayoría sí los tienen muy claros, además. Se les entrena mucho a los médicos en estándares éticos. Yo creo que el señor Bustamante no los tuvo esa noche y asustó a personas mayores, sobre todo a personas muy mayores que iban a recibir la vacuna Sinopharm. Y como yo te digo,
conozco hasta la fecha personas mayores que están encerradas en sus casas, teniendo derecho a recibir la vacuna y estando la vacuna a su disposición, no se quieren vacunar porque tienen miedo. Este tipo de declaraciones genera esos temores y por eso te digo, en materia sanitaria hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno declara. Entonces yo creo que Keiko Fujimori ha minimizado lo que ha dicho es una opinión. Claro que fue una opinión, el señor no es autoridad, no puede tomar una decisión. Y que más bien el retraso corresponde a las autoridades. Pero el problema es que nuestras autoridades son... ¿Perdón? Ya tenemos al señor Roberto Sánchez, presidente de... Sí, lo veo, pero se fue en imagen, lo tenemos. El señor Sánchez, su cámara me parece que está... a ver, ahí ahora lo vamos a tener. Ahí, adelante, Rosa María. Muy buenos días. Muy bien, lo escucho perfectamente. Nos ayuda felizmente el audio y el video. Señor Sánchez, muchas gracias. El señor Sánchez es el presidente del partido Juntos por el Perú, que antes se llamó Partido Humanista, y que hace una alianza con el Movimiento Nuevo Perú, un partido en formación que no había alcanzado los requisitos para formarse, y lleva a Verónica Mendoza como su candidata a la presidencia de la República. Señor Sánchez, en esta situación jurídica confusa, yo quería saber si Juntos por el Perú, el partido, ha hecho un pacto con el Partido Perú Libre. ¿Es así? Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos al país a través del medio, ¿no? Ciertamente, mira, Juntos por el Perú, la institucionalidad registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones, fruto de la reforma política, Nuevo Perú no es todavía un partido, logramos un acuerdo, una coalición que es de carácter político y ha sido confluyente para muchas fuerzas políticas con presencia local, regional y nacional, como es el caso de lo que denominamos acuerdo político Juntos por el Perú con Nuevo Perú, del cual, por la propia ley de partidos, hace que alrededor de 200 militantes, entre ellos Verónica Mendoza, se afiliara a Juntos por el Perú por la obligación también legal, ¿no? Ahora bien, en este tramo, nosotros, el proceso de alianza o acuerdos políticos no es el tramo legal, es un acuerdo político con Pedro Castillo como candidato de Perú Libre. Ok, entonces que para que quede claro, el acuerdo político que están firmando, obviamente no es tiempo de alianzas electorales, esa etapa ya precluyó hace muchos meses. El acuerdo hoy institucional, usted lo entiende como presidente de Juntos por el Perú, entre el partido Juntos por el Perú y el candidato Pedro Castillo, ¿es así? Él es el referente como candidato presidencial, además empoderado por el propio Vladimir Cerrón, respaldado como único vocero. Pero, señor Sánchez, las cosas jurídicas son importantes, no lo digo porque es muy importante saber si esta es una alianza entre dos partidos, entre un partido y un candidato, o entre dos candidatos. La situación es diferente y eso tiene consecuencias a largo plazo diferentes. ¿Cómo lo define usted? ¿Es entre dos partidos o entre el partido y el candidato? No, en estos momentos, de todas maneras, más allá del detalle, Rosa María, lo fundamental es un hecho político. Como acuerdo político, ¿quiénes han confluido? Confluye Verónica Mendoza como ex candidata y como líder del acuerdo político de Juntos por el Perú con el Nuevo Perú, pero también Pedro Castillo como candidato de Perú Libre y los dirigentes nacionales que con él están impulsando la campaña, siendo dirigentes institucionales de Perú Libre, el partido. Es por eso que el acuerdo de ayer lo ha suscrito por el partido Perú Libre el candidato Pedro Castillo. Ok, entonces, es un acuerdo de partidos, de dos partidos.
Formalmente de los dos partidos, pero te explicaba, está Nuevo Perú, está Pedro, está Verónica, estamos todos, ¿no? Ok, pero están todos. Es un acuerdo de dos partidos. Muy bien. Sí. Un acuerdo de dos partidos puede ser un acuerdo electoral o puede ser un acuerdo de gobierno. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Como electoral o de gobierno? En principio, el trabajo, yo creo, es al haber aterrizado en acuerdos programáticos concretos, estamos hablando de una plataforma política, de una plataforma que incluye también de aquí en adelante carácter legislativo, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, se va a coordinar incluso la parte técnica, programática por los cuadros profesionales, ¿no? Y esto empezó ayer y estoy seguro que entre hoy, mañana y el sábado se le dará forma contundente de la manera más responsable, ¿no? En estos momentos estamos a un mes realmente del proceso electoral. Correcto. Entonces, señor Sánchez, para que quede claro, es un acuerdo de gobierno. No es un acuerdo para ganar las elecciones, es un acuerdo de gobierno que implica que los dos partidos van a gobernar juntos, si es que gana el señor Castillo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. ¿Es así? Creo que el diálogo ha empezado, Rosa María. Lo que tú refieres es un tema en mesa, en agenda abierta. Ah, ok, no está en mesa. No hay un acuerdo sobre eso. Yo creo que está en el tema en estos momentos, luego de la suscripción de los asuntos el día de ayer, en materia de conversación, en medio de lo atosigado que significa esta campaña, ¿no? Hoy día habrá otro encuentro de trabajo y creemos que al sábado habrá una mirada ya de detalle, ¿no? Pero para ponerlo en contexto claro electoral, los electores tienen derecho a saber. Lo que tratan de lograr sí es un acuerdo de gobierno. Está en negociación un acuerdo de gobierno entre Perú Libre y Juntos por el Perú. Vamos a ver cómo concluye. Yo creo que lo serio, lo responsable en primer lugar en esta etapa, Rosa María, ha sido afianzar en los cambios que tú conoces ya a través de documentos suscritos, reafirmados por Pedro, por Verónica, por todo el colectivo político, y ahora viene la mecánica operativa, exactamente qué va a implicar, exactamente bajo qué términos, en qué condiciones, no solamente en el ámbito legal, sino en el ámbito institucional, ¿no? Formalmente hablando, ni siquiera concluye todavía. Para que quede claro, y a partir de ahora lo diremos con propiedad, esto es un pacto político entre dos partidos, no entre dos candidatos nada más, incluye a los dos candidatos, pero dos partidos que hacen un pacto político y sobre ese pacto político electoral están construyendo un pacto de gobierno que vamos a conocer en los próximos días. ¿Eso sería hablar con precisión? Agregando además que la interlocución directa lo tiene el profesor Pedro Castillo como candidato y Verónica Mendoza como líder del acuerdo político. Claro, los voceros de este acuerdo político son los candidatos. Muy bien. Ahora, pasemos al juramento del señor Castillo, porque acá yo veo, lamentablemente, algunas contradicciones profundas entre lo que dijo antes, lo que dice el señor Cerrón, que usted me dice que está incluido en este pacto, y lo que ustedes han propuesto. Y cosas que son más o menos graves. Yo no encuentro en este pacto la tranquilidad de saber que el Perú sigue o va a seguir en un próximo gobierno dentro del sistema interamericano de derechos humanos. El señor Cerrón ha sido muy claro en su desprecio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que considera un organismo del imperialismo yanqui. Su plan es clarísimo, dice que el CIDH sirve solo para perseguir a los gobiernos de izquierda e imponerle los parámetros de su democracia, entre comillas, a la medida de los Estados Unidos. En el punto 6 se señala claramente que van a respetar los tratados internacionales. ¿Cómo superar este problema tan serio? Porque estamos hablando de un problema muy serio. Además, hay que decirlo,
el propio Castillo en la primera vuelta señaló que iba a sacar al Perú del sistema interamericano para poder restituir la pena de muerte. Punto 6. ¿Cómo entendemos eso? Como un hecho declarativo importante, refiero que nosotros, desde la coalición de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, somos respetuosos de la propia institucionalidad de Perú Libre. Pero la interlocución para este tramo de acuerdo ha sido en estricto exclusivo por el candidato presidencial y vocero además calificado por esto, el señor Pedro y Verónica. Ahora bien, dentro de los acuerdos está con meridiana objetividad y compromiso el respeto a los derechos humanos, el respeto a la institucionalidad democrática, que si estuvo en entredicho, en contradicción con uno u otros referentes, hoy hay un acuerdo categórico, suscrito, no solamente entre ambos candidatos, entre ambas organizaciones, sino ante el país. ¿Cómo se va a operativizar? ¿Con qué personas? ¿De qué manera? Es materia de hoy, mañana y pasado. El tema de libertad de expresión, el programa señala que va a haber una ley de medios y que además se van a terminar con los programas basura. Eso es lo que dice el programa del señor Vladimir Cerrón. Acá dice que va a existir, que no hay democracia sin libertad de expresión. Entonces, de nuevo, la contradicción es muy, muy profunda. Mire, estoy seguro que has revisado bien en el plan de gobierno de Keiko Fujimori en la primera vuelta, jamás mencionó los bonos del cual nos criticaba, ni tampoco que iba a ser rifa del canon. Sin embargo, en este segundo momento corresponden las precisiones políticas. Ya acabó la primera vuelta, ninguno ni otro recibió digamos, vamos por partes, señor Sánchez. Los pecados de la otra no los hacen santos a ustedes. De la otra me ocupo cuando esté hablando con ella. Pero en el caso de usted, en el caso específicamente de usted, no es que agregue más cosas, ¿no? En vez de regalarme uno, me regala 100. No. Usted contradice un principio esencial de lo que entiende Perú Libre por libertad de expresión. Es una contradicción, no es un agregado, no es que le sume. Contradice. Si el señor quiere una ley de medios y dice que los periodistas somos unos mermeleros que recibimos plata, lo dice igualito que el señor López Aliaga, que recibimos plata del Estado, porque lo que dice es que los medios de comunicación del Perú viven del Estado y que eso se va a acabar, y ustedes dicen que van a respetar la libertad de expresión, hay un tránsito muy dramático de una idea a la otra. Entre uno y otro, lo que sí hay claridad es en el documento suscrito y con todas sus consecuencias políticas y programáticas ahora como hecho político. Muy bien. Ahora, voy a ponerle un ejemplo más concreto, porque tal vez, claro, lo escribió en febrero de 2020, ha pasado mucho tiempo. Pero el día domingo, o sea, estamos jueves, el señor Cerrón decía que la Asamblea Constituyente se iba a instalar por una vía no congresal. E hizo un malabar con el artículo 32 de la Constitución para evitar el 206, que es el que manda en reforma constitucional. Sin embargo, en este punto 3, dicen que van a respetar el marco jurídico vigente. Pero si el domingo el señor estaba organizando un golpe de Estado, o sea, ¿cómo hacen para que el miércoles estemos en el marco jurídico vigente? El que al parecer llama al golpe de Estado y al golpe militar, dice, es Mario Vargas Llosa, ¿no? En realidad, no, yo creo... Eso no se lo permito porque eso es falso. Sigamos. Ya, en realidad es discutible, ¿no? Falso. Yo creo que el día de ayer hay un hecho político nuevo, innegable, que puede tener sus discrepancias, etcétera, pero que va a corresponder ahora, como dice el profesor Castillo, palabra de maestro, darle forma para que estés tranquila y para que tu igual espíritu crítico ayude a darle también consistencia, claridad, para que no haya ambigüedades
¿no? Y evidentemente en el contexto Juntos por el Perú y el Nuevo Perú somos claros en la necesidad de la metodología democrática. Claro que somos, ¿quién no va a cuestionar, por ejemplo, estos entredichos, esta campaña también respecto a la vacunación muy negativa que algún medio de comunicación llevó? No podemos decir también que esto está bonito. Nosotros lo decimos también. Pero en sus propios mecanismos, ¿no? En sus propios mecanismos, no con mordaza, no con irrespeto a lo que nosotros decimos es importante, ¿no? Los pecados de los otros no lo hacen santo. Regresemos a este tema. Ustedes entienden que para modificar la Constitución necesitan modificar el artículo 206 de la Constitución. Para eso necesitan por lo menos 66 votos en el Congreso. No los tienen, ni los van a tener para hacer una asamblea constituyente. Por lo tanto, el punto 3, por el marco jurídico vigente, lo que significa, hay que decírselo al electorado, es que no va a haber ninguna asamblea constituyente. Seamos sinceros. Bueno, hay un enfoque técnico constitucional al que refieres, te entiendo. Sin embargo, también yo creo que hay la posibilidad en un momento tan crítico, mira, no solamente hablo de la crisis sanitaria, ¿no?, sino también del propio Estado y su incapacidad de atender cosas importantes como la salud, el régimen igual frágil que tiene la presencia del Estado en todo el país. Entonces, en un contexto así, nosotros estamos planteando esa necesidad de hacer un referéndum, preguntarle a la gente, avanzar. Señor, en realidad eso... Señor, escucha, no se puede mira, modificar la Constitución sin pasar por el Congreso. No se puede, salvo que usted me diga que el 3 quiere decir lo mismo que dice Sarrón. No, yo creo que lo primero, aquí hay necesidad, ya existe la suma y resta legislativa, porque es importante, pero hoy yo creo que estamos en el hecho de la propuesta y nosotros nos afianzamos y el acuerdo refiere del respeto irrestricto a las formas democráticas, en primer lugar. ¿Qué consecuencias tenga esto a entredichos, a otros ángulos igual discrepantes? Corresponderá aclararlos. Lo segundo, que este acuerdo también ratifica su voluntad de avanzar consultando al país, a la gente. Perú Libre, con el profesor Castillo, hace un llamado conjuntamente con Verónica Mendoza al país, a las fuerzas democráticas, no a una irresponsabilidad. Si eso no lleva a la discrepancia y a la necesidad de generar las reformas adecuadas para que pueda, que regrese ante esta crisis al pueblo, la capacidad de reafirmar si es que caminamos o no a una nueva constitución, si el pueblo desea o no, es lo que corresponde. Preguntar a la gente nunca va a ser un tema de tecnicismo, es un hecho de declaración. Muy bien. Entonces, para aclarar, para ustedes el punto 3 quiere decir que van a hacer un referéndum de todas maneras, sin pasar por el Congreso, para instalar una asamblea constituyente. ¿Eso quiere decir el punto 3? No, el punto 3 quiere decir, primero, que somos respetuosos a la voluntad del pueblo, a la voluntad de sus formas democráticas. Segundo, quiere decir que haremos el esfuerzo para que con técnica y con política, de manera concertada, en su momento se resuelva. Porque nosotros estamos convencidos que no podemos continuar con un régimen así como estamos. Nosotros creemos que es inmoral, no es ético estar como estamos. Señor Sánchez, pero lamentablemente ustedes perdieron y lamentablemente el señor Castillo no tiene mayoría en el Congreso. O sea, guste o no guste, el marco jurídico vigente hoy no les da mayoría en el Congreso. Lo que usted me está diciendo es que irían a un referéndum sin pasar por el Congreso. Creo que allí hay una discrepancia de carácter técnico, un enfoque técnico constitucional y un enfoque político constitucional, y corresponderá a ese consenso con las fuerzas democráticas en el Congreso. No se puede actuar a tablas al margen de la autonomía y la necesidad del acuerdo con el Congreso. Vendrá ese momento y habrá la capacidad de concertar, de articular. En el Congreso no tienen 66 votos, pero ni sumando a los de Acción Popular, no los tienen. No hay. O sea, ni aunque los busque con es un desafío, te comento, mira,
estamos seguros que, así como conoces la crisis también de nuestros partidos y de nuestros liderazgos diversos, con el hecho político de obtener ya la victoria electoral, vas a ver cómo se reordenan los liderazgos, los acuerdos democráticos para impulsar los cambios mínimos necesarios. Entonces, en ese contexto, vas a ver... Eso dijo Kuczynski, ¿sabe, no? Dijo, no se preocupen, 25 se vienen conmigo, no hay problema. Eso dijo Kuczynski. El hecho real, hablemos de realidades, es que no tienen los 66 votos. Entonces, el punto 3, hay dos posibilidades. O no hay ninguna asamblea constituyente, porque no hay forma de lograrla, no se puede modificar el 206 si es que no hay los votos, o ustedes quieren saltarse el 206 y lo que nos dijo Cerrón el día domingo es la verdad, y que va a convocar un referéndum porque sí, confirmas, y con eso va a lograr su asamblea constituyente. Entonces, yo lo que estoy tratando de averiguar, señor Sánchez, es cuál es la verdad. La verdad es que nosotros vamos a hacer un equipo que va a afianzar la única salida posible, que es la salida democrática, constitucional, planteándole a la gente y al pueblo. O sea, ese camino hay. Si bien es cierto, va a ser muy difícil, Rosa María. Yo sé que comas, hay que ponerle añadido. ¿Aceptan que la única vía para reformar la Constitución pasa por el Congreso, sí o no? Pones palabras hermosas en mi boca, pero yo te digo con autonomía y claridad también de que las formas democráticas serán respetadas. La discusión en el Congreso no es un tema cerrado. Si bien es cierto, hoy podría ser un escenario, como bien refieres, de no tener mayoría, vas a ver que se baila distinto con guaylas, con una cumbia, se bailan distintos, ¿no? Mi pregunta se va a concretizar mucho más. De nuevo, ¿aceptan que modificar la Constitución requiere necesariamente de la participación del Congreso? ¿Sí o no? Creo que ese camino es dialogal, es desafiante, pero corresponderá platicarlo con las fuerzas legislativas, ¿no? Allí en el Congreso. Puede decir, pero señor Sánchez, es bien sencillo, ¿sí o no? ¿Acepta que el camino de la reforma constitucional pasa por el Congreso, sí o no? Pasa por el Congreso, pasa también por la ciudadanía, pasa por todas las fuerzas del país. Por la ciudadanía en una segunda instancia. Lo que pasa es que entiendo tu preocupación, ¿no? Si ese detalle para ti no está claro, vamos ahora en las próximas horas a aclarar, referir conjuntamente como corresponde con el propio profesor, con el propio equipo que va a tener el face to face de poder decir, mira, es de esta manera, ¿no? Pero ya Sánchez, buscarle también... El problema es que yo no lo tenga claro es irrelevante. El problema es que usted no lo tenga claro, porque usted es el presidente de un partido que ha firmado un pacto político. Para mí está clarísimo, Rosa María, que será en irrestricto respeto a las formas democráticas. De nuevo, en lo segundo, mira, nosotros... ¿Por qué no me puede decir que obligatoriamente tiene que pasar por el Congreso? Necesariamente es el camino del Congreso, pero nosotros también, tú has visto lo complejo que resulta a veces la facultad de como poder autónomo proceder. Nosotros sí creemos que puede haber un consenso entre las fuerzas legislativas para ponernos de acuerdo en la necesidad de allanar formativamente el camino de un referéndum. O sea, eso para nosotros es claridad. Ya, ok. Y en el supuesto negado de que no hayan los 66 votos, ¿van a ir a un referéndum directo como pide Cerrón? Estamos optimistas y claros de que en ese momento, Rosa María, pese a la negativa y todo, la realidad es más grande a veces que nuestras ideas, ¿no? Sánchez, nos va a imponer también un hecho político. Discúlpeme, me queda clarísimo que no van a respetar el artículo 206 de la Constitución. Si no, me lo diría de frente. No, yo respeto su criterio y su convencimiento, Rosa María, pero nosotros también estamos absolutamente convencidos de las formas democráticas y eso va a ser el valor agregado, eso es nuestro compromiso. Además, nosotros
Estamos del lado de la ciudadanía, estamos del lado de la gente que quiere también un cambio progresista, patriótico, democrático. Ese es nuestro aporte, nuestro compromiso. Lo que no es justo, le digo, no es justo que ustedes digan acá que van a respetar el marco jurídico vigente y no me reconozca que el artículo 206 es el marco jurídico vigente. Eso no es justo para la ciudadanía, porque la están engañando. No, ni hablar. Yo creo que ahí te equivocas, Rosa María. Para nosotros sí tiene la claridad meridiana de las formas democráticas, y si hay alguna inconsistencia que se refiere a veces en el papel, en los hechos vamos a demostrar esa vocación que tenemos nosotros como una izquierda democrática y que ahora afianza cambios en una línea, en un tesón distinto de cara a esta segunda vuelta, de cara a las condiciones también que hoy el país necesita. Muy bien. Dicen acá que van a respetar la propiedad, pero el señor ha sido muy claro el día sábado en Chota, en varios temas que no respetan la propiedad en absoluto. Claro, hay que pagar los justiprecios, pero ha dicho que va a nacionalizar Camisea, por poner un ejemplo entre los muchos que hay. ¿Qué entienden ustedes por respeto a la propiedad? Porque de repente, como el artículo 3, tenemos una concepción distinta de lo que es respeto a la propiedad. Democracia es democracia y se respeta como tal, aunque esta democracia tiene bastante también de imperfección, ¿no? Sin embargo, es el mejor de los sistemas democráticos, de los sistemas políticos, y nosotros los defendemos y los refrendamos, ¿no? Ahora los equipos de gobierno, los equipos profesionales están sesionando, Rosa María, justamente para la operatividad de ese conjunto de cosas que seguramente falta darle precisión o mayor entendimiento también. Vamos a estar en esa necesidad de ir reafirmando qué quiere decir, qué no quiere decir, ¿no? Estatizar Camisea no es un detalle, ¿no? Es bien grande. Entonces, no es una cosa pequeña, es un asunto muy serio, muy grande, que tiene un impacto brutal en la economía del Perú. ¿Por qué? Porque nos presenta ante el mundo de una forma. Entonces, esto es bien importante. ¿Usted cree que se tiene que estatizar Camisea? No. Nosotros lo que hemos estado hablando, me preguntas a mí como la propuesta de Juntos por el Perú, para nosotros en su momento los sostuvimos, no estuvo inicialmente considerado en el plan de gobierno, pero fruto de un convencimiento y las situaciones, sí consideramos que había necesidad del gas peruano pasar a un régimen más que de estatización, de control del gobierno también en concertación con sus operadores, porque no podía ser, Rosa María, mira que ese gas no es para los peruanos y que se pague el gas más caro de América Latina, y por eso fuimos firmes con la propuesta de el gas. Usted es un maestro de la palabra, se lo concedo, ¿ok? Pero el problema es que no basta con ser para tener palabra de maestro, no basta ser un maestro de la palabra. El problema es lo que usted está diciendo, en concertación con la participación del Estado. Eso es una estatización. Lo que pasa, Rosa María, lo que pasa es que se le dijo al profe que va a quitar las casas, ¿no? Que tus casas van a ser arrebatadas, y por esta campaña increíble que no has dicho nada, ¿no? Más de 200 paneles acusando de cosas realmente indecibles. Yo creo que allí también nosotros necesitamos. A mí no me gustan los paneles, pero no los voy a incendiar porque no me gustan. Muy bien, vamos por partes. Entonces, estatización y propiedad privada. El señor Cerrón y el señor Castillo, sobre todo, dicen, no, yo voy a nacionalizar, no voy a estatizar. Yo no entiendo hasta ahora la diferencia y él no la ha podido explicar. ¿Se las ha explicado a ustedes? ¿Ustedes entienden la diferencia entre nacionalizar y estatizar? El día de ayer ha sido una jornada de trabajo, Rosa María, muy importante, intensa, y que se han puesto en relativo otras perspectivas alrededor del programa.
Y eso, como tú entenderás, no se resuelve pues en 2, 3 horas, ¿no? Es por eso que hoy Es un temita grande. ¿no? Pues por eso que hoy hay ese empate necesario para también referir de qué manera, de qué metodología, en qué condiciones, bajo qué contextos quiere y no quiere decir. Porque creo que tus inquietudes y también tu serronismo que tienes, no, cerrón. Bueno, discúlpeme, el señor Cerrón es su homólogo. El señor Cerrón es su homólogo, es el presidente del partido. Es el dueño del ideario, él es el que se pone su foto en el ideario y su biografía en el ideario. Sí, pero una foto... Sí, Rosa María, pero eso ya es un subjetivismo. Mira, lo concreto es que en este proceso institucional de diálogo, interlocución y de acuerdo está participando Verónica Mendoza y Pedro Castillo. Ahí hay... Eso es lo claro. Y no es que en eso no me puedo decir, porque yo lo he visto. O sea, yo sé cómo se está llevando adelante. Empezamos esta entrevista y por eso se lo pregunté muy detalladamente si esto era institucional de los dos partidos. Y usted me dijo que sí, que este era un pacto político. Entonces, el señor Cerrón es central, porque él es el presidente del partido. Él no es. Él es. Porque es el presidente del partido. Rosa María, el que ningunea es la palabra que tú pones. Cerrón es secretario general de Perú Libre. Sí, es un homólogo. Ya, yo soy presidente de Juntos por el Perú. Nuestro secretario general de Juntos por el Perú es otro compañero nuestro. Muy bien. Y la conversación y la interlocución total, institucional y política ha correspondido a Pedro Castillo como el candidato, además empoderado, respaldado por Cerrón para que tenga ese rol, y Verónica Mendoza. Por eso, pero es un pacto de partidos, entonces no me diga que yo soy cerronista, porque el problema, digamos, la cercanía con Cerrón la tiene usted, no yo. El problema es que las cosas cuando no están claras y son muy confusas, no allanan el camino. Y el problema es que cuando pudieron haberle sacado un poquito más de sustancia a Castillo, le han sacado un caldito claro, señor Sánchez, no le han sacado sustancia. Un caldito bien clarito. María, no hay espesado acá, no hay espesado. Entiendo que es opiniones y las respeto, pero no comparto en el extremo de que el caldito, ¿no? Yo creo que de lo a como estamos y en progresivo se ha sentado consensos muy importantes. Claro, siempre va a haber desde la crítica buscarle el quinto y el sexto y el séptimo pie al gato. Pero acá también tenemos que decir que, por ejemplo, no sé por qué no te queda claro. Por ponerle otro ejemplo claro del día sábado. El señor Cerrón el día sábado, perdón, el señor Castillo señaló que íbamos a una política de sustitución de importaciones, como la que recomendó CEPAL en los 70s para América Latina y que fue un fracaso. Pero fracaso total. Eso es lo que anunció, una política de sustitución de importaciones. Eso no estaba ni en el plan de Verónica Mendoza. No lo han incluido acá. Entonces, como está en el limbo, supongo que sigue vigente. ¿Ustedes qué piensan de eso? Eso es el hambre. O sea, eso es el hambre para el Perú. ¿Ustedes creen que una política de sustitución de importaciones es lo que el Perú necesita? ¿De verdad? ¿En serio? Lo que creo, Rosa María, es que trata también de reconocer que hay un hecho político desde ayer que no había antier, ni el sábado, ni el domingo. Y bajo ese parámetro empecemos ese debate, esa claridad, ese aclaramiento también de posiciones y de propuestas que puedan tener algunas particularidades de tu punto de vista, pues dudosas. Tenemos ópticas distintas, pero entendamos que lo que está escrito y la propuesta sea sólida. Entonces, a eso agradezco tu punto de vista, ¿no es cierto?, para poder en esta reunión, ahora, en estas horas, poder proceder y aclarar esos eventuales, desde tu punto de vista, críticos, respetables, que son discrepantes, ¿no? Al señor Castillo le preguntaron en la primera vuelta, en una entrevista, ¿qué entendía por monopolio? Porque él dijo que iba a expulsar a los monopolios transnacionales del Perú. Lo ha dicho, ¿ya? Y entendía que monopolio era, por ejemplo, la TAM
una línea aérea que compite con otras localmente, o que era Saga Falabella. Ahí hay millones de trabajos en el retail peruano. Miles, si no millones de trabajos en el retail peruano. ¿Van a expulsar a las empresas que tienen capital extranjero en algún área de bienes o servicios que se presten en el Perú? Yo creo que eso hay que respetarlo, ¿no? O sea, la soberanía, la matriz productiva, potenciar la microempresa, la agricultura, la pesca bajo otro enfoque no significa limitar el derecho a todos esos trabajadores y también a un comercio de verdad que sí respete pues la libre competencia, no una economía social de mercado. Hubiera sido el esquema y no una economía social mercantil, que es la que tenemos, ¿no? Yo creo que en esos extremos probablemente haya esa opinión, pero Rosa María, hoy estamos en la segunda vuelta, ¿no? Es un hecho político distinto, ¿no? Porque si vas a evocar lo que dijo en enero, lo que dijo en diciembre, mira, hoy estamos en otro momento. Señor Sánchez, el problema central que tiene el Perú, además de la pandemia, es el empleo, el trabajo, el hambre. Y de propiedad, de trabajo y de empleo, en estos 10 puntos no hay nada. Y donde sí hay es en el discurso del señor Castillo, en el discurso del señor Cerrón y en el plan ideario que promueve la constitución del Estado socialista. Eso es lo que dice el plan. Habla del Estado socialista, no habla de una economía de mercado. Pero eso no es claro. Yo creo que de manera pública, Rosa María, se conoce que ese proyecto, ese plan, se trazó mucho antes incluso a la pandemia, lo han referido. No, yo no tengo que ni relativizarlo ni nada. Yo creo que ahora, Rosa María, céntrate ahora, en este momento. Hay un segundo acuerdo clave ahí sobre qué significa la reactivación. Y está hablando de expandir inversión pública. Está hablando es lo conversado y aclararemos porque, como bien refieres... Tengo todo el juramento, acá no hay nada. En el documento suscrito entre Verónica y si no está allí, no lo tienes a la mano, yo puedo pasar a tu producción, vas a ver que hay un acuerdo claro de la reactivación económica. Acá lo tengo también, el de 4 puntos, el cortito. No hay nada. Dice que va a reactivar la economía. ¿Cómo va a reactivar la economía? O sea, ¿reactivar la economía cómo? Con empresa pública, con estatizaciones. No, reactivación del empleo a través de inversión pública, expansión de la inversión pública, habla de la importancia también de empezar ahora el fomento de la microempresa, que es la que en realidad tiene mayor impacto en la recuperación de empleo, agregar innovación, ciencia, tecnología a los procesos productivos y a focalizar en la agricultura. Bueno, o sea, en realidad... Ok, señor Sánchez, para terminar, para ponerlo en términos bien claros, ¿a quién le van a quitar qué? No te entiendo. ¿A quién le van a quitar qué? ¿Te refieres a expropiaciones y que le vamos a quitar la casa a la gente? No, lo que sea, lo que usted diga. ¿A quién le van a quitar qué? Porque le vamos desde el gas de camisea... Le vamos a quitar a esta élite que cree que en el Perú se puede seguir haciendo mafia, que cree que el mundo hay una economía de privilegio y que no paga impuestos, que no paga tributo, que no reconoce la necesidad de la igualdad social, la igualdad económica, la igualdad democrática. Queremos quitarle el privilegio a esta economía, a este régimen que tiene el país. Aquí no hay nada que... Por favor, un ejemplo de privilegio, un ejemplo, uno. Y yo sé que en tu punto de vista liberal, Rosa María, prácticamente nada es privilegio, pero ¿sabes qué es un privilegio? Tener una cama UCI es privilegio, tener oxígeno es privilegio, ¿no? Pagar una gran universidad de calidad, que no es la pública, es un privilegio que no lo tienen todos los peruanos. Tener una casa propia es también un privilegio para los millones de peruanos que no tienen casa. Entonces, vamos a la sociedad sin privilegios. Vamos de menos a más de manera responsable, Rosa María. No podemos continuar así como está, así tú lo defiendas. La gente vive en condiciones... Pregunto, porque si privilegio es tener una cama UCI y vamos a una sociedad sin privilegios, eso significa igualar hacia abajo.
Que nadie tenga una cama UCI. Significa reformas importantes para que sean derechos constitucionales, la salud, la educación, no es un comercio. La educación ya es un derecho constitucional. Lean la Constitución, por el amor de Dios, es un derecho constitucional. Yo te invitaría a leer lo que dice Marcial Correa respecto a justamente el derecho a la educación, que dice que es híbrido, ¿no? Tienes como servicio, por eso se comercia, por eso también se convierte en privilegio. La educación básica es pública, gratuita y universal, hasta quinto y media. Es un derecho. Y ahí se acaba la educación, la capacitación de los... No se acaba. La universidad pública existe. No sé por qué ustedes la niegan, pero existe. ¿Pero en qué condiciones? ¿Cómo está? Con el acceso más bajo a América Latina. Oiga, San Marcos es una gran universidad, la UNI y la Agraria son grandes universidades. Yo no sé por qué las menosprecian. Yo soy sanmarquino, ¿cómo voy a menospreciar mi universidad? Me alegro de mi universidad. Pues. Pero hay que democratizar su acceso. Ah, ya. Y eso significa derechos. Eso significa derechos. ¿Usted cree también en el ingreso libre a las universidades? Porque hable con el candidato a San Marcos, con Nicolás Lynch, que le puede contar lo que piensa de la idea. Le parece muy buena, pero que manden plata primero. Respetuosos. Lynch es mi amigo, respetuosos de ellos, pero esto tampoco no es de un día a otro, ¿no? Nuestra vocación es avanzar de menos a más hacia la universalidad del derecho a la educación superior, del ingreso a la educación superior, y eso significa su mecanismo, su esfuerzo. El Perú no puede continuar con estos parámetros tan precarios como estamos, Rosa María. Tiene que haber cambios de fondo, no podemos defender este régimen que en realidad también está colapsado. Tenemos el neoliberalismo más salvaje del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. No sé si has escuchado a Biden hablando de la necesidad que acá parece que fuera... El presidente de los Estados Unidos no es liberal en el sentido que usted lo entiende, es liberal en derechos. En esos derechos es liberal, cosa que no es el señor Cerrón. El señor Cerrón en materia de derechos de la persona no es liberal. Los subsidios, los bonos, o sea, el recurso que está invirtiendo en su gente. Mire Estados Unidos. Y mire, acá, hablando de Estados Unidos y los liberales americanos, ¿qué pasó con las minorías? ¿Qué pasó con las minorías? Que dicen que las van a defender, pero ni siquiera pueden nombrar a las minorías LGTB. No las pueden nombrar. Porque el señor Cerrón y el señor Castillo coinciden en que el enfoque de género es lo peor que hay. El señor Cerrón dice que el feminismo es lo contrario al machismo y que es un extremo. Eso está en su plan. En blanco y negro. Sí, pero vuelvo a referirte que el plan fue hecho en otro contexto y no es el referente hoy del acuerdo que en segunda vuelta se está reafirmando. Ayer se ha suscrito claramente respecto a los derechos, ese reconocimiento a las minorías. Una mayoría no puede imponerle la forma de vivir a una minoría, ni lo otro. Se será respetuoso, se respetará lo que significa la cero discriminación, un enfoque realmente sensato de lo que significa la equidad entre hombres y mujeres, promover su igualdad, su empoderamiento, y en ese tramo se va a avanzar. Si esas tres ideas no son suficientes, vamos a aclarar. ¿Qué pasó con el enfoque de género? ¿Bajaron la bandera rapidito? No, nosotros creemos en el enfoque de género, Juntos por el Perú, y lo ha puesto a consideración. Y de no existir, ahora se ha fraseado, se la va a asumir y se va a describir la forma como se va a implementar como una política pública. Hacia ese tramo vemos con entusiasmo, no bajo ningún concepto. Yo creo que el Perú hoy no está en la primera vuelta, Rosa María. No ha ganado la... El problema es que parece ser que hubieran bajado algunas banderitas importantes para obtener un pacto de gobierno, ¿no? Yo creo que la primacía de la realidad es dura. Mira, tú ves, ¿acaso nuestra gente, el sector rural, no solo los chotanos, los excluidos, los ninguneados, la gente que vive en la orilla de esta formalidad país, ¿no crees que se ha expresado contundente como protesta, como rechazo? Hoy esa emoción tiene que tener también... No, mire, la verdad, contundentemente no.
El señor Castillo obtuvo 2.600.000 votos y Verónica Mendoza un poquito más de 1 millón de votos. No llegan ni a los 3 millones de votos. Si hubiera sido contundente, hubieran ganado en primera vuelta. O hubieran sacado, aunque sea, pues un 30-40% entre los dos. No ha sido contundente. Rosa María, si hubiera sido contundente la propuesta que defiendes con Keiko, entonces Keiko hubiera sido pues ya presidente de la República y ella no ha ganado tampoco. El problema, le explico, es que los dos que representan, los únicos dos que pueden hacer una alianza, en este momento no representan ni 3 millones de votos. Al frente usted tiene 12 o 15 millones de votos. Esa es la gran diferencia. Depende de cómo lo cuente. Entonces, Rosa María, esta votación en el Congreso, Rosa María, no les permite hacer lo que ustedes quieren hacer. Rosa María, ¿cómo reflexionas que los conceptos que han estado recurrentes en todos los medios de comunicación, desde las encuestas, los afanes discursivos, el protagonismo, etcétera, mira cómo lo rural, lo más allá de nuestros ámbitos, ha sido contundente? No hubo necesidad ni siquiera de que hubiera presencia absoluta en los medios como se han tenido otros candidatos y se ha expresado una voz de protesta. No ha sido contundente con el número lamentable de votos que han obtenido y Juntos por el Perú más aún. Qué pena, es horrible decirlo, pero no les fue bien, pues. O sea, ¿qué vamos a hacer? Estamos absolutamente tranquilos y serenos que así fue y lo aceptamos autocríticamente. Ahora van a entrar al gobierno, ¿cómo no van a estar serenos, pues? Como también reconocemos que ahora es una gran oportunidad. Yo sé que hay escépticos y con derecho. Sé de que hay afanes también que están repensando, evaluando, y a ese sector y a todo el país nos dirigimos. Esta crisis no solamente es una crisis coyuntural, es una crisis del sistema político y la representación. Queremos una refundación del país, también que se refunde la izquierda, que se refunde los parámetros de cómo hemos hecho política y poder en el país y de incluso cómo hacemos también medios de comunicación en el país, porque todos no podemos ausentarnos y decir que esta eclosión, este tsunami cultural, social, antropológico, tiene que ser metabolizado para fundar en realidad una sociedad sin abismos y con igualdad, de menos a más. Le aviso una cosa, nosotros ya estamos bien refundidos, así que a mí no me refunde. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Sánchez. Le agradezco haber estado, su disposición a contestar preguntas y espero, como usted nos ha dicho, que van a aclarar estos puntos que hasta el momento hay que señalarlo, no están claros, ¿no? Espero que las próximas horas puedan aclarar estos puntos. Las claridades programáticas totalmente, pero las subjetivas ya son parte, creo, más psicológicas, ¿no? Bueno, eso sí, todos tenemos derecho a dudar. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que despedir, Abel. Gracias a todos los audiencias. Nos hemos extendido largamente el tiempo del siguiente programa. Gracias por estar con nosotros, señor Sánchez. Hasta pronto. Nos tenemos que ir, la verdad, son 9:31, ha sido larguísimo. 1000 disculpas por haber excedido el tiempo de los demás programas y nos reencontramos mañana. Cuídense mucho, hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo.